¿cómo están? Sean bienvenidos a un domingo más. Acompáñenme a leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acompáñenme a orar para comenzar. Dios, te damos gracias por este día, porque pones los medios para que nos podamos conectar. Gracias por este día, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pido por este culto que también lo bendiga, Señor, y cuídanos y protégenos en donde quiera que estemos escuchando de tu palabra. Te damos gracias por todo, pues en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el culto. Nos has llamado a tu revolución, de cambiar al mundo y ser sal y luz. Somos cadena que anuncia tu verdad y queremos transformar la humanidad con tu amor, con tu amor. Vamos a darlo todo en la misión. Con valentía, voluntad y compasión, anunciaremos tu salvación y nos levantaremos por tu revolución, Jesús. Esto es algo más que una celebración. Es una vivencia que adoptamos hoy. Nos inventamos en el buen lugar. Nos encendemos para brillar en esta revolución. En esta revolución. Vamos a darlo todo en la misión. Que nos entregaste tu Señor. Con valentía, voluntad y compasión, anunciaremos tu salvación y nos levantaremos por tu revolución, Jesús. Transformamos nuestro pensar, no nos conformamos a este siglo y transformamos nuestro pensar. Pues tu evangelio recibimos y nos has dado de tu libertad. Pues tu evangelio recibimos y nos has dado de tu libertad.
Hola y bienvenidos a todos los que están conectados. Si eres nuevo o por primera vez que nos estás viendo, te invito a que escribas ahí en el chat. Danos por favor tu nombre, tu edad o a qué grupo perteneces. Si no conoces a los grupos, te los explico de manera rápida. Son secundarios, prepos, universitarios y profesionistas. Y si no necesariamente estás en uno de ellos, pero encajas con la edad, también se vale. Y asimismo, haznos saber desde dónde nos estás visitando. Quizá hoy en la mañana estuviste en el culto unido de Domingo de Resurrección, ya sea el de las 7 o el de las 11 me parece. Si viste alguno de los bautizos, platícanos. Si te bautizaste, quizá comparte este momento de alegría con los demás. Asimismo, nos contactas de algún lado de la República, como tu servidor que lo está saludando desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Haznoslo saber por favor ahí en los comentarios. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos, con cualquier persona que tú creas que le pueda ser de bendición. Y pues por sobre todas las cosas, recuerda poner atención, aprendamos de la palabra de Dios y sobre todo un día como hoy, Domingo de Resurrección, que recordamos la venida, el renacimiento, el vencimiento de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Mantente conectado, nos estamos viendo. Bueno, chavos, ahora tomemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos la neta del planeta. Esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbre a mi camino. Escucharles mi placer, obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes este tema de la serie Latidos de Gracia y con el tema Mi Señor vive. Vamos a orar para comenzar. Dios, te doy gracias por esta tarde, gracias porque podemos acercarnos a ti para aprender más de tu palabra. Permítenos aplicar lo que sea que tú nos vayas a decir en nuestra vida. Abre nuestros corazones para que podamos entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el pasaje que vamos a leer está en Lucas 24, del 36 al 45. Entonces vamos a leerlo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, 36 al 45. Bueno, pues hoy recordamos que Jesús resucitó y nuestra fe como cristianos está basada en este hecho real y tangible en nuestras vidas. Vamos a introducirnos al tema con el siguiente relato. Se dice que en una prestigiosa universidad se organizó una conferencia. El expositor era un incrédulo que expresaba lo siguiente: no es posible tener alguna seguridad de que Cristo fuese quien dijo ser, como dicen sus historiadores, que resucitase y subiese de nuevo al cielo. Un joven que le había estado escuchando no pudo quedarse callado, y de pronto dijo en voz alta: sí es posible. ¿Cómo?, preguntó el incrédulo. Muy sencillo. Esta misma mañana, antes de venir a la universidad, he pasado una feliz media hora en conversación con él. Siguió diciendo su interlocutor. ¿Cómo? No es posible, exclamó el incrédulo. ¿Cómo?, le corrieron los demás. Orando, concluyó el joven cristiano. Esta es la bendición que tenemos nosotros, ¿no? Que podemos experimentar personalmente a Jesús. No solo creemos intelectualmente por las evidencias históricas que hay, que ciertamente las hay, sino por nuestra fe, porque hemos experimentado personalmente y tenemos una relación con Jesús. Entonces es por eso que hoy vamos a reflexionar y compartir en que quién es Jesús, que resucitó, quién es este hombre. Bueno, en primer lugar, Jesús es el Señor. Como decíamos al inicio, el gran suceso de la resurrección de Jesús es nuestra doctrina fundamental como cristianos. Si Jesús no resucitó, pues realmente nuestra fe es vana, no tiene sentido. Pero sí lo hizo. Después de que fue verdaderamente humano,
y al hacerse Dios, durante la última semana de su ministerio, fue sometido a una muerte impuesta, la peor muerte impuesta por los romanos, que incluía la vergüenza pública y la tortura y mucho sufrimiento en la cruz. Personalmente les quiero contar que pues después de crecer en una iglesia y escuchar tan seguido esta enseñanza, me seguía siendo difícil entender por qué Jesús tuvo que morir. Y realmente la explicación de que murió por mi pecado no era suficiente, porque en realidad ni siquiera había entendido qué era el pecado, ¿no? Y por qué tenía que pagarse con la muerte. Y la verdad es que creo que no es algo tan sencillo de entender. Sin embargo, la Biblia nos ofrece claridad al respecto. Y pues todo comienza en Génesis, donde se relata que Dios nos creó para estar en perfecta comunión con Él. Pero como seres humanos preferimos rechazar el regalo de Dios y definir la vida de acuerdo con nuestra propia sabiduría, alejados de Dios, lo cual nos lleva a nuestra propia destrucción. Y pues eso es el pecado, consecuencia natural de nuestras acciones y de alejarnos de Dios. ¿Y por qué morimos? Bueno, en el relato de Génesis, el humano es expulsado del jardín y Dios le dice que regresará al polvo, ¿no?, de donde fue formado. Y en la entrada pues se ponen 2 querubines y una espada de fuego. Entonces al parecer no se puede regresar al Edén con Dios más que muriendo, ¿no? Pero entonces el mensaje es este, que al rechazar el regalo de Dios de la vida perfecta y escoger la vida definida por nuestra propia sabiduría, la vida se corrompe y trae muerte. Pero sabemos que la muerte no es el final, y toda la Biblia nos muestra el plan de Dios para regresarnos a Él. Primero nos encontramos con el tabernáculo y con el templo de Jerusalén, y ambos reflejan el Edén. El tabernáculo, digamos que era una tienda movible, ¿no?, que simbolizaba la presencia de Dios, y están repletos de imágenes de frutas y plantas, y que además tenía imágenes bordadas de querubines en las cortinas o en el velo que bloquea la entrada al lugar santísimo, que estaba al centro del tabernáculo. Y si estuvieras parado en la entrada del atrio del tabernáculo, se verían los querubines a cada lado y el fuego del altar entre ellos, lo que nos recuerda justamente a los querubines y la espada llameante de la puerta del Edén. Y pues todo esto está diseñado para comunicar que entrar en este espacio santo donde habita Dios es como volver a entrar en el Edén, ¿no? Pero hemos dicho que para que esto sea posible alguien tiene que morir, ¿no? Bueno, nosotros. Pero Dios instituye que la muerte de un animal sin culpa permitirá que los humanos regresen a Dios. Entonces, un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año sacrificaba un animal y podía entrar hasta el lugar santísimo. Sin embargo, después de muchos años de sacrificios y rituales, pues en la Biblia vemos que no es suficiente, que a pesar del amor de Dios tan grande por su pueblo, por regresarlos a Él, la violencia y la maldad humana persisten, y ni ellos, ni el pueblo de Israel, ni nosotros somos capaces de obedecer los mandamientos de Dios para tener una vida plena. Y es aquí donde llega Jesús. El Señor Jesús fue nuestro ejemplo por excelencia de obediencia a Dios, y Él voluntariamente entregó su vida para que nosotros pudiéramos regresar a Dios. Y se habla entonces de un sacrificio único, ¿no?, una expiación por los pecados, decimos, porque así a través de Él podemos tener camino a Dios. Es la victoria perfecta de este plan que tenía Dios desde el inicio, ¿no? Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Mateo 27:51, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces Jesús fue tanto nuestro sumo sacerdote como el sacrificio único que tenía que ser entregado para nosotros. Este lugar santísimo ahora está libre para todos nosotros, ¿no? El que solo podía entrar el sumo sacerdote, bueno, pues a través de Jesús podemos regresar a Él. Y pues esta es la victoria total sobre la muerte.
Y Jesús es el único que podía con este grande sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. ¿Pero por qué? Esto también, como les decía, me costó trabajo entenderlo, ¿no? Me costaba trabajo entenderlo. ¿Por qué solo Jesús podía hacerlo? Bueno, porque somos seres caídos, separados de Dios, y para regresar a Él debemos rendirnos totalmente. Es lo que se tiene que hacer, dejar la arrogancia y obstinación que hemos cargado por siglos como seres humanos. Y no es cualquier cosa, significa matar una parte de nosotros mismos, morir en cierto sentido, como lo decíamos, ¿no? Pero si lo piensan, solo una persona buena se puede arrepentir perfectamente. Mientras peor eres, más lo necesitas y menos puedes hacerlo. Y la única persona que podía arrepentirse a la perfección sería una persona perfecta, y esa no la necesitaría. La sumisión perfecta solo es posible para Dios, pero Él solamente puede hacerlo, puede morir, si se hace hombre. Por eso es que Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue el sacrificio perfecto y único, y todo por su amor a nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esto es lo que resume todo lo que hemos dicho en esta primera enseñanza, ¿no? Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Pues es Dios hecho hombre, un bebé que nació en Belén, el niño que fue y habló con los doctores de la ley en el templo, que inició su ministerio por amor al ser humano. Y fue un hombre que fue traicionado y entregado a las autoridades. Maestro que fue llevado camino al monte del Calvario, azotado, golpeado y puesto en una cruz. ¿Quién es este hombre? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y es el buen pastor también, como dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que la cruz no se trata del final, no es el final. Hay vida después de la muerte gracias al sacrificio de Jesús. Hablaremos más adelante de esto, ¿no? Pero es importante, recordar que el Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Él mismo dijo que iba a morir y cumplió su palabra, morir y resucitar. Y pues Él quiere que comprobemos, como leíamos en el pasaje, que está vivo, ¿no? Realmente sucedió, realmente sus discípulos lo vieron y creyeron que así fue. Como leíamos en el pasaje de Lucas, Él les dijo, vean y vean, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Él puede hacernos esta invitación para comprobar que está vivo, que resucitó. Y esto es lo que valida su identidad como Hijo de Dios, ¿no? Todo lo que estuvo diciendo durante su ministerio, todas las maravillas que hizo, tienen sentido porque Él resucitó. Entonces, ¿quién es Jesús? El Señor. Y además es Jesús quien pagó por nuestra salvación. Como decíamos en la primera enseñanza, solo Jesús tiene la solvencia suficiente para asegurar nuestra salvación. Y es tan grande que realmente escapa de nuestro entendimiento, porque pues cuánto debemos, realmente qué tan grande es nuestro problema como seres humanos. Difícilmente podemos hacer algo para solucionar las cosas por nosotros mismos, ¿no? Y solo a través de Jesús podemos realmente entender la magnitud, a través de lo que tuvo que hacer. Y realmente creer en la resurrección de Jesús pues nos ayuda a experimentar tranquilidad, experimentar paz y seguridad de que se ha pagado esa deuda que teníamos por la eternidad. Y todo fue, como decíamos, por amor a nosotros. Perdonó nuestros pecados pagando con su propia vida. Él mismo dijo a sus discípulos, en Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitará después de 3 días. Y los discípulos no lo entendían, ¿no? Yo creo que tampoco lo hubiera entendido al principio. No hubiera cabido en la cabeza que pues tenía que morir. Y dice también Lucas 24:40, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Estaba frente a ellos y no lo podían creer, que Jesús vive. El maestro que estuvo con ellos más de 3 años recorriendo las aldeas, pueblos y ciudades, haciendo señales y predicando el evangelio. Vieron todos los milagros que hizo, ¿no? Calmando la tormenta, en la alimentación de los 5,000. Había visto a Jesús acercándose a los niños y tocando a aquellas personas que eran invisibles y rechazados por la sociedad, ¿no? Comió con pecadores y ahora estaba frente a ellos, hablándoles otra vez con amor, porque Jesús es alguien cercano a nosotros, a nuestras necesidades, y que gracias a que vive, pues puede seguir compartiendo la vida con nosotros, que compartió la comida con sus discípulos, ¿no? Como leíamos en el pasaje. Dice Romanos 4:25, la Biblia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en Hebreos 7:23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es esta enseñanza que trascendió, que es tan importante que seguimos escuchando en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque decíamos que es la base de nuestra fe. Entonces, gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, tenemos acceso a esta salvación que transforma nuestra vida. Y dice también Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que el Señor ha resucitado. Hoy en día, a pesar de la evidencia que hay, pues la gente se resiste a creer en su resurrección. Como decíamos, nosotros creemos no solo por la evidencia que hay, ¿no? Porque pues los historiadores, como nos decía Eli en algún sermón de hace algunos años, tanto creyentes como no creyentes se ponen de acuerdo en que Jesucristo definitivamente murió en una cruz romana. Hubo una tumba vacía y los discípulos creyeron que Jesús había resucitado. Y nosotros creemos no por los argumentos, aunque los hay, sino por fe, porque pues somos seres humanos, no solo somos racionales. Y creer en la resurrección y ser salvos es una experiencia de vida. Razonamos porque Dios razona, pero también amamos porque Dios ama. Y Jesús es la muestra más grande de ese amor. Y es real y lo puedes experimentar desde ahora, personalmente. Así que te invito a que seas parte de esta celebración con nosotros. Si nunca has escuchado de este mensaje de Jesús, o lo has escuchado, pero tal vez como yo, al inicio no habías entendido la magnitud de este suceso tan importante. Dios tiene amor y gracia para cada uno de nosotros, y tiene poder para transformar tu vida. Él pagó todo, nuestra salvación, porque es el Señor. Y ahora, por último, Jesús es la vida eterna. Como cristianos, entonces podemos disfrutar de la esperanza, la victoria, misericordia y el perdón de Dios. Dice Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hoy nosotros estamos vivos por su poder y su resurrección. Y además, ya después de saber esto y realmente internalizarlo dentro de nosotros, pues no hay cabida para el temor, para el desaliento o para la incertidumbre por el futuro. Si hemos creído en Jesús,
que vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó para darnos vida, entonces estamos vivos. Por medio de la fe en el Señor nos ha levantado de los muertos, nos ha llevado de la muerte a la vida. Pues entonces vivamos con ganas, ¿no? Vivamos verdaderamente. Vamos a leer el pasaje. Estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús anunció su muerte y su resurrección. Entonces respondiendo uno de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 38 al 40. Y otro pasaje dice: Y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Entonces creamos verdaderamente esto y disfrutemos de ser cristianos. Demos honor y gloria a Dios, reconociendo con nuestra forma de vivir y anunciando al mundo que estamos vivos porque Jesús resucitó. Que nuestra vestimenta blanca este día permanezca diariamente en nuestro interior como símbolo de la pureza de nuestro Señor y de la pureza que nos transmite a nosotros, porque Él nos puede perfeccionar y nos puede transformar para hacernos blancos y limpios, sin culpa. Dice en el pasaje que Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Como hemos visto, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Y pues en el camino a Emaús, en donde se les apareció también a sus discípulos, nos dice que les explicaba que toda la Biblia habla de Él. Entonces, busquémosle y aprovechemos ese privilegio que tenemos de comprender que Jesús es la vida eterna. Y hoy podemos estar muy felices y gozosos porque reconocemos que tenemos vida eterna, y no solo en el futuro, ¿no? Después de la muerte. Eso es algo que es muy importante para mí, recordar que podemos vivir la eterna desde ahora. Ser cristianos realmente no se trata de portarse bien para evitar el infierno y ganarse el cielo. Más bien, es una decisión que transforma nuestra vida, nos da identidad y un propósito. Entonces, creer en la resurrección no es nada más algo intelectual, como decíamos. Es algo que debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Podemos vivir con entrega como Jesús entregó, y compartir su humildad y su sufrimiento para con otras personas. Podemos vivir con esperanza porque Dios está al control del mundo, y sabemos que todo será renovado un día y estaremos reunidos plenamente con Él. Y además, vivamos con entusiasmo y gozo, disfrutemos nuestra vida porque Jesús nos da vida en abundancia. ¿Quién es este hombre? Es aquel que durante 40 días después de su crucifixión se hizo presente con sus discípulos. Él mismo es la prueba de la resurrección que se ha prometido para este mundo. Y como iglesia, como cristianos, somos testigos de este hecho en nuestra vida. Debemos compartir lo que Jesús nos enseñó. La vida de Jesús representa la esperanza para este mundo. Y realmente nos recuerda que lo que necesita este mundo es a Jesús. Vive y resucitó para darnos vida eterna. Vamos a pasar al desafío con una historia. Cuenta una historia que una familia que se vio implicada en un accidente. Mike, el más joven de dos hermanos, estaba gravemente herido y necesitaba una transfusión sanguínea. El hermano mayor de Mike, Danny, que solamente tenía 8 años, tenía el mismo tipo de sangre que su hermano menor. El papá se sentó con Danny y cuidadosamente le explicó por qué esta transfusión de sangre era necesaria y cuán maravilloso sería para su hermano menor. Tras un breve silencio, Danny respondió: «Sí, papá, yo le voy a dar mi sangre a Mike para que esté mejor». En el hospital, Danny donó medio litro de sangre. Después de detenerle la aguja, Danny se volvió a su padre y con lágrimas en sus ojos preguntó:
Papi, ¿cuándo me muero? De repente el papá se dio cuenta con asombro de que Dani había malinterpretado su explicación de donar sangre. Dani pensó que estaba dando toda su sangre para salvar a su hermano. Pensó que se moriría después de la transfusión. Aún así, había decidido ayudar a su hermano menor. Dani estaba dispuesto a morir por su hermano menor. Así de grande es, o más grande es el amor que Dios tiene para con nosotros. Jesús tomó la decisión de entregar su vida. Fue a la cruz, murió y resucitó, y está vivo. Como vimos, Jesús es el Señor. Pagó el precio que necesitábamos. Es la vida eterna, y además es mi Señor, y puede ser también tu Señor, el Señor de tu vida, porque el Señor resucitó. Bueno, ¿ahora qué sigue? Pues así como los discípulos camino a Emaús, nos toca comenzar a vivir. Pero lo interesante es que es una paradoja esta vida cristiana y la vida como seres humanos en realidad. Para vivir tenemos que morir. Para encontrarnos tenemos que renunciar a nosotros mismos, así como lo hizo Jesús. Como escribe C.S. Lewis, entrégate y te encontrarás, pierde tu vida y la salvarás. Sométete a la muerte de tus ambiciones y deseos todos los días y a la muerte de tu cuerpo. Al final, sométete con cada fibra de tu ser y encontrarás la vida eterna. Pero no estamos solos para eso. Jesús ya nos enseñó el camino. Y el mismo poder que resucitó de los muertos, Dios nos lo da a nosotros para transformar nuestra vida. Entonces aceptemos este desafío para que al final podamos decir como Pablo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Vivamos de esta manera. Mi Señor vive. El Señor ha resucitado. Ciertamente ha resucitado. Vamos a orar. Mi Dios, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias porque podemos recordar hoy el hecho más maravilloso de la historia. Que tú estás vivo, moriste y te entregaste por nosotros, pero resucitaste también para nosotros. Por tu amor, hoy podemos estar cerca de ti y experimentar realmente la vida plena, experimentando de tu presencia. Ayúdanos a recordar siempre, a vivir de acuerdo a esto que creemos, que tú estás aquí con nosotros, que nos puedes transformar, nos puedes dar esperanza, propósito, solo a través de ti. Ayúdanos a compartir ese amor que hemos visto en ti, que nos ofreces, y que podamos vivir desde ahora esta vida eterna diferente que tú nos das, y recordar que tenemos una esperanza para el futuro, que tú renovarás todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo, y que resucitaremos contigo. Ayúdanos a vivir esto diariamente y ser agradecidos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene